¿Alguna vez se ha experimentado esa sensación? Esa de estar como al borde del colapso, pero siendo justo la persona que tiene que sostener a todos los demás. Uf, sí, Ese momento en que, bueno, mientras todo parece temblar por dentro, una tiene que callar, ¿no? Y aparentar fortaleza. totalmente. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de esa experiencia, que es tan humana y, la verdad, muchas veces se vive en mucha soledad. Es que es una vivencia súper común y las fuentes que revisamos para esta charla, unos informes del proyecto ALMA y también análisis del método CERLAT, le dan un nombre muy gráfico. A ver. La frecuencia de la presión por sostener el control cuando todo tiembla dentro. Es casi, digamos, una descripción física de cómo se siente. Tal cual, una frecuencia. Y es interesante porque estos materiales no solo describen la sensación, sino que intentan como desarmarla, ¿no? Ir más al fondo. Exacto. Vamos a explorar juntos esas posibles raíces subconscientes, cómo se puede manifestar en la energía, ese cansancio que a veces no se entiende de dónde viene, y cómo el cuerpo mismo empieza a mandar señales, esa dimensión psicosomática de la que hablan. Sí, el cuerpo habla. La idea hoy es comprender un poco mejor este patrón, quizá identificarlo si resuena, y bueno, ver qué caminos podrían existir, según estas fuentes, para encontrar un centro más auténtico, no tan forzado. Es como un viaje adentro de esa tensión, ¿no? Y para empezar a desempacarla, me parece clave entender el conflicto central que describen. Hablemos de eso, sí. Por un lado, adentro puede haber caos, un agotamiento tremendo, la sensación de ya no puedo más. Ujú. Pero por fuera se siente esa necesidad a veces impuesta por otros, a veces por una misma, de proyectar control absoluto, calma, autoridad. Es como querer mantener una represa firme mientras el agua ya está a punto de desbordarse. Tal cual. Las fuentes lo llaman el diagnóstico emocional central, un deseo profundo que a menudo ni cuenta nos damos, de controlar para evitar lo que se siente como un derrumbe inminente. Y lo fascinante, creo yo, es la causa raíz subconsciente que proponen estos análisis. Identifican una creencia ahí fundamental, casi como un mantra silencioso. ¿Cuál sería? Algo como, si no lo controlo, todo se derrumba. Si no soy fuerte, me vuelvo vulnerable. Si muestro mi caos interno, pierdo autoridad. Es una lógica interna, pero muy poderosa. Uf, una lógica que suena agotadora solo de escucharla, ¿eh? Y según los materiales, ¿esto de dónde sale? No aparece de la nada, imagino. No, claro que no. Los informes lo conectan fuerte con patrones aprendidos. Mencionan, por ejemplo, las lealtades familiares inconscientes. Ah, eso suena interesante. ¿Lealtades familiares? Sí, es una idea que exploran en lo que llaman frecuencia psicosomática 2. Se refieren a esa carga que uno internaliza, a veces como heredada, ¿viste? De tengo que sostenerlo todo aunque me duela, como si fuera una misión familiar no escrita. Eso resuena un montón. Y también mencionan el peso de lo social, ¿verdad? Como esa idea de que mostrar vulnerabilidad es casi un tabú, sobre todo en ciertos roles. Exacto. El proyecto ALMA, en una entrada que encontré del 19 de mayo, parece tocar ese punto, cómo la sociedad a menudo penaliza la expresión de la dificultad, ¿no? La interpreta como debilidad o falta de capacidad. Claro, se crea como una mezcla compleja de mandatos internos y externos. Totalmente. Y acá viene un punto que para mí es clave que resalta el informe principal. Un mensaje oculto detrás de toda esta presión. A ver. Dice algo así. No es el temblor lo que destruye, es el miedo a permitirlo. O sea, la verdadera fuente del sufrimiento no sería el caos o la dificultad en sí, sino esa resistencia feroz a reconocerlo, a sentirlo, a darle un espacio, aunque sea mínimo. Qué interesante esa mirada. No es el sentimiento, sino la lucha contra el sentimiento. Y esta lucha, esta tensión constante, ¿cómo se manifiesta a nivel energético? Porque las fuentes hablan bastante de eso. Sí. Detallan síntomas energéticos bien específicos asociados a esta frecuencia. El primero, y quizás el más universal, es un cansancio inexplicable, persistente. Esa fatiga que no se va ni durmiendo 8 horas. Exacto. Esa fatiga profunda que no se alivia, porque el sistema nervioso sigue como en alerta máxima. Como si el motor nunca se apagara del todo. Precisamente. Junto a eso, mencionan dificultad para dormir profundo, aunque uno esté agotado. Y las contracturas musculares, que son casi un clásico. Cuello, mandíbula, pecho. El cuerpo tenso.
Es el cuerpo físico literalmente sosteniendo esa tensión emocional que no se permite expresar. Entiendo. Y también señalan el perfeccionismo y la autoexigencia desmedida. ¿Cómo se conecta eso? Parece ser un mecanismo de defensa, ¿no? Si siento que todo se puede derrumbar, bueno, intento controlar cada mínimo detalle, hacerlo todo perfecto, como una forma de evitar ese colapso que percibo. Ah, claro. Esto encaja con otros conceptos que aparecen en los informes, como el arquetipo Atlas rígido del proyecto ALMA. Los arquetipos, según estas fuentes, son como personajes simbólicos que representan patrones. El Atlas rígido sería esa figura que carga el peso del mundo, viste, incapaz de soltar o pedir ayuda. Como una sobrecarga operativa disfrazada de eficiencia, creo que lo llamaban en algún lado, y la dificultad para delegar o hasta para descansar sin sentir culpa. Todo parece parte del mismo cuadro. Absolutamente. Y mencionan también el cansancio emocional de parecer fuertes. Es un desgaste enorme mantener esa fachada de control inquebrantable. Y como decíamos antes, esta tensión no se queda solo en lo mental o energético. Las fuentes son muy claras. El cuerpo empieza a hablar y a veces a gritos. Definitivamente. Acá entramos de lleno en la dimensión psicosomática, que es un foco importante en estos materiales. Hay una frase muy potente en la frecuencia psicosomática 2. El cuerpo presiona porque el alma calla. ¡Wow! ¡Qué frase! La idea es esa, ¿no? Cuando las emociones se reprimen o no se procesan, el cuerpo encuentra maneras de expresar esa presión acumulada. Y el diagnóstico psicosomático que presenta el informe principal es bastante específico. Sí, vi que detallaban zonas corporales y su posible traducción emocional. ¿Podríamos revisar eso? Me parece un punto clave. Claro, claro. Por ejemplo, mencionan el estómago. Síntomas como gastritis, reflujo, pesadez constante. Ajá. La interpretación emocional que proponen es, no puedo digerir lo que está pasando. Es como si la dificultad emocional se tradujera en una dificultad digestiva literal. Lo relacionan con otro arquetipo, el sostén invisible, que carga mucho pero no procesa, no integra simbólicamente esas cargas. Tiene sentido. Luego, el clásico cuello y hombros. Las contracturas crónicas que no se van con nada. Tal cual. La traducción emocional es casi directa. Tengo que cargarlo todo, no puedo soltar. Es la tensión de sostener el peso del mundo, digamos, manifestada ahí, en los músculos que usamos para cargar. Esto conecta con la tensión crónica que mencionan en otra frecuencia. Sí, es muy gráfico. Exacto. Después, el pecho. Opresión, ansiedad, a veces palpitaciones. La emoción subyacente que sugieren es, tengo que aparentar que todo está bien. Como si el pecho contuviera físicamente esa procesión que va por dentro. ¿Conteniendo la respiración, casi? Algo así, sí. Ligado a síntomas de la frecuencia psicosomática 7. Incluso la piel. Hablan de brotes, erupciones, una especie de dermatitis de control. Sí, esa me impactó. La traducción emocional es, mi cuerpo grita lo que no permito sentir. Como si la piel, nuestro límite con el afuera, mostrara la batalla interna. Es que el cuerpo no miente, ¿no? La presión interna busca una salida. Totalmente. Hay otra frase muy simbólica de la frecuencia psicosomática 7 que lo resume bien. Mi presión no es alta, es mi alma gritando que ya no quiere sostener más. Se refiere a la presión arterial, pero le da un significado emocional muy profundo. Impresionante. Bueno, comprendido el patrón, sus posibles raíces y cómo se manifiesta de forma tan tangible. Las fuentes no se quedan solo en el diagnóstico, por suerte. Proponen un marco de trabajo, el método Serlat. ¿Qué tiene de distintivo este método, según los materiales? Mira, el método Serlat se presenta como un enfoque que busca integrar lo simbólico, lo emocional y lo energético. Va un poco más allá de un análisis puramente psicológico tradicional, digamos. Ajá. Una de las notas comparativas dice algo interesante. Serlat no define por diagnóstico, sino por herramientas para recordar el poder interior. Suena a un enfoque más activo, ¿viste? Menos centrado en poner etiquetas y más en facilitar un cambio desde adentro. Me gusta eso de recordar el poder interior. Sí, y el propósito declarado es ambicioso, reescribir la realidad desde adentro. Reescribir la realidad desde adentro. Eso es potente. Y aplicado a esta frecuencia específica de presión por sostener el control, ¿cómo funcionaría este método?
¿Qué pasos propone? El informe principal describe una aplicación en 5 fases. Parecen diseñadas justo para abordar esta dinámica. Fase 1, detección. El punto de partida es la autoobservación honesta. Reconocer activamente el patrón. La pregunta clave que sugieren es, ¿dónde intento mantener el control más allá de lo que es natural o saludable para mí? Darse cuenta, básicamente. Pillar al mecanismo en acción. Justo eso. Hacer consciente ese piloto automático de control. Luego, fase 2. Exposición y rendición. Acá viene lo interesante. Y quizá lo que más cuesta. Proponen permitirse sentir, de forma controlada y por un instante, ese temblor interno que tanto se evita. ¿Sentir el temblor no es peligroso? Bueno, la idea no es sumergirse en el caos, sino observarlo. Ver que emerge en ese pequeño espacio de permiso, sin juzgar. Es como un primer paso para liberar la carga emocional reprimida. Como dejar de pelear con la ola por un segundo y ver qué pasa, decía Santen. Exacto. Una rendición momentánea y consciente. Después, fase 3, activación de NeuroCerlat. Esta fase introduce lo que llaman la reprogramación del sistema nervioso. Ah, NeuroCerlat. ¿Qué es eso? Sugieren usar una frase detonadora específica para esta frecuencia. Algo como, aun si todo tiembla, yo soy el centro, no controlo, contengo, no obligo, sostengo. Y acá entra el concepto de NeuroCerlat. Según otro informe, NeuroCerlat busca potenciar el método usando estímulos multisensoriales. Multisensoriales. Sí, para anclar la nueva programación a nivel neuronal, aprovechando la plasticidad del cerebro. Estímulos multisensoriales, ¿qué tipo de cosas implica eso en la práctica? ¿Dan ejemplos? Sí, el informe principal da algunos ejemplos concretos de activación profunda NeuroCerlat para esta frecuencia, para ilustrar cómo se integran los sentidos. Para lo visual, sugieren imaginar ese remolino interno caótico, pero visualizar en su centro un núcleo dorado, estable, brillante, y respirar enfocándose en ese centro inmóvil. Una imagen poderosa. Sí. Para lo auditivo, repetir internamente como un mantra personal, 3 veces. Yo soy el eje cuando todo gira. Mi presencia no se rompe. Como un ancla sonora. Tal cual. Y para lo kinestésico, o sea, el tacto y el movimiento, proponen un leve golpeteo con las yemas de los dedos en el centro del pecho mientras se respira profunda y conscientemente unas 5 veces. Entendido. Son solo ejemplos, claro, pero muestran la idea de involucrar varios canales sensoriales para que el mensaje cale más hondo. Exacto. Es un enfoque bastante integral. ¿Y cuáles serían las últimas fases de este proceso según Cerlat? Bueno, fase 4, transmutación creativa. Una vez que se empieza a permitir y a reprogramar, proponen usar herramientas expresivas para liberar la atención acumulada. ¿Cómo qué? Menciona la escritura automática, pintar o el movimiento corporal libre. No como arte en sí, sino como una forma de darle una salida física y simbólica a esa presión contenida. Transformar la presión en expresión de alguna manera. Algo así, sí. Y finalmente, fase 5, redirección energética. Después de liberar y recalibrar, la energía que antes invertía masivamente en controlar rígidamente, ahora estaría más disponible. Claro. El objetivo es canalizarla conscientemente hacia una nueva visión, algo constructivo. La pregunta guía aquí es, ¿qué puedo construir ahora, desde esta nueva calma, desde este centro reencontrado? Esto parece conectar con una etapa general del método llamada proyección dimensional, enfocada en crear activamente la realidad deseada. Es un camino completo, desde identificar el patrón hasta usar la energía liberada para algo nuevo. Tiene mucho sentido el arco narrativo que mencionaban las notas. El dilema, el reconocimiento, la propuesta de una herramienta y el llamado a una liberación consciente. Así parece plantearlo, sí. Y lo que resulta particularmente revelador es cómo esta frecuencia central de la presión por controlar, según las fuentes, no existe aislada. Se entrelaza con otros patrones y arquetipos que también describen. Ah, claro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ver las conexiones, cómo una cosa lleva a la otra. Totalmente. Los informes mencionan varios de estos arquetipos o patrones que vibran en sintonía con esta presión. Ya nombramos al Atlas rígido con su sobrecarga y dificultad para soltar. Sí. Pero también hablan del contenedor del trueno,
que sería alguien que acumula tormentas emocionales internas sin encontrar una vía de descarga saludable. Como una olla a presión emocional, tal cual. Exacto. O el sostén invisible, que se especializa en cargar los pesos de otros, a menudo descuidando los propios, y como vimos, sin digerir sus experiencias. Y también el guardián del silencio presurizado, que representa a quien cuida y sostiene a todos a su alrededor, pero mantiene su propia presión interna bajo llave, sin permitirse ser vulnerable o pedir apoyo. Todos parecen distintas caras del mismo fenómeno. Sostener, controlar, aguantar, reprimir. Refuerzan esa idea central de que el cuerpo acaba manifestando lo que la mente o el alma, por las razones que sean, miedo, lealtad, costumbre, no se permite procesar. Precisamente. Y entender esto, según sugieren las fuentes, es fundamental, porque el costo de mantener este patrón a largo plazo es muy alto. Sí, me imagino. No solo el agotamiento crónico y el riesgo de enfermedades físicas que ya mencionamos, sino también una desconexión profunda con la propia humanidad, con la autenticidad, y una dificultad enorme para construir y mantener vínculos sanos, donde la vulnerabilidad sea posible. Entonces, la alternativa que proponen enfoques como el método Serlat no es eliminar la dificultad o el caos externo, que a menudo es imposible, sino cambiar la respuesta interna. Exacto. Pasar de ese control forzado, nacido del miedo, a algo diferente. Quizás una contención más consciente, una fortaleza que no dependa de la rigidez, sino de la conexión con un centro interno. Recuerdo una de las frases que citaban: presiono por dentro porque me enseñaron a callar lo que soy por fuera. Habla de ese aprendizaje, ¿no? Totalmente. Y la contraparte sería otra frase del Proyecto Alma. La verdadera fuerza es soltar lo que ya no necesita sostener. Ahí está el cambio de paradigma que parecen proponer estas fuentes. Claro. No se trata de ser más fuerte para controlar más, sino de discernir qué cargas son realmente nuestras y cuáles podemos soltar, y aprender a contener nuestro propio espacio interno con más flexibilidad y autocompasión, en lugar de controlarlo rígidamente. Pasar de la armadura rígida a un centro flexible pero fuerte. Una imagen muy, muy distinta. En esencia, sí. Hemos recorrido un camino interesante hoy, explorando esta intensa dinámica de la presión por controlar cuando todo tiembla por dentro. Sí. Vimos cómo las fuentes analizadas la conectan con raíces profundas de miedo o de patrones aprendidos. Identificamos sus manifestaciones claras a nivel energético y físico. Y bueno, examinamos una perspectiva de abordaje, la del método Serlat, que sugiere un proceso de detección, permiso, reprogramación multisensorial y redirección creativa de la energía vital. Es sin duda mucho material para reflexionar. Y para cerrar esta inmersión en las fuentes compartidas, me quedo con una pregunta que me surge de todo esto. Una idea para seguirle dando vueltas. A ver. Si en lugar de invertir tanta energía en esa batalla por controlar lo incontrolable de afuera, el foco se pusiera en aprender a contener, comprender y navegar ese temblor inevitable de adentro, ¿qué pasaría entonces? Buena pregunta. Quizás, como sugieren estos materiales, el verdadero poder no reside en la ilusión del control externo, sino en la capacidad de cultivar y ser ese centro calmado y consciente en medio de nuestra propia tormenta interna. O, dicho de otro modo, y es una idea provocadora que dejan flotando las fuentes, ¿y si ese caos interno, esa vulnerabilidad que tanto se teme mostrar, no fuera en realidad una debilidad que hay que ocultar a toda costa? Sino precisamente el portal hacia una fuerza más auténtica, más resiliente y profundamente humana, que simplemente está esperando ser reconocida y aceptada. Una pregunta abierta sin duda, que invita a una exploración personal más allá de esta charla.